La religión está en la esencia del ser humano, es por lo tanto una expresión totalitaria y que participa en la vida completa del hombre. Por lo tanto, da a la cultura su fundamento y sirve también como presuposición de toda cultura. Puedo afirmar que no existe una neutralidad religiosa en el ser humano. Hola, sean bienvenidos a Vida en la Ciudad. Mi nombre es Isaías Toledo y hoy quiero compartir con ustedes este tema. ¿El ser humano se puede jactar de no tener o estar asociado a alguna religión? En la cosmovisión cristiana, el hombre como criatura de Dios es pensado y proyectado como imagen del mismo Dios. Esto significa que el hombre no tiene ninguna existencia autónoma o independiente, sino que todo en él depende de Dios y tiene una relación de fe con él. A esto le llamamos religión. Toda cultura es producto de una creencia religiosa. No hay neutralidad. La religión no es una dimensión accidental, sobrevenida o añadida al ser humano a lo largo de su recorrido existencial, sino que es la razón misma de su origen y aparición en el mundo. La religión es la ineludible relación de pacto entre Dios como Señor y el portador de su imagen, el ser humano. El ser humano ha adoptado la posición de que la religión ocupa solo una mínima parte de la vida. Podríamos decir que la parte del pensamiento secular moderno minimiza el acto religioso, solo a una fracción de la vida completa. Según Freud, el surgimiento de las religiones es un proceso de represión de un deseo inconsciente del ello social. La lógica de Freud es que la cultura antecede a la religión. Mientras que el ser humano no alcance la madurez y la cultura no muestre esa madurez, no podremos llegar a una moral racional. Por lo tanto, las religiones son necesarias para delimitar lo bueno y lo malo. El día en que la cultura sea madura, en otras palabras, esa madurez es un estado de autonomía donde el yo alcanza decisión propia, en ese único caso, Freud dice que las religiones desaparecerán. Contrario al pensamiento de Freud, el cristianismo postula que la práctica cultural es una manifestación externa de la religión. Es imposible vivir sin una creencia religiosa. El carácter radical y totalitario de la religión es tan evidente que determina tanto el culto como la cultura del hombre. El escritor Roy A. Clouser, un filósofo cristiano, en su libro The Myth of Religion Neutrality, afirma que es complejo definir lo que tienen en común las creencias religiosas. Roy dice que las creencias religiosas no son necesariamente las que generan enseñanzas o también rituales éticos, porque hay creencias religiosas que carecen de estas características. Y también existen creencias no religiosas que generan estas dos características. Aunque el planteamiento de Roy Clouser no es una apologética demostrativa de que cada ser humano es por esencia religioso, más bien en su tesis defiende que toda teoría esencialmente contiene un trasfondo religioso. Este acercamiento nos ayuda a comprender que prácticamente cada ser humano se mueve y vive consciente o también inconscientemente por alguna teoría. En ese contexto, Roy Clouser afirma: una creencia religiosa es una creencia en algo que es divino per se, sin importar cómo se describa con más detalles, donde divino per se significa tener una realidad sin condiciones y no dependiente de nada. Al tener una base religiosa de estas características, podríamos afirmar que toda religión no cristiana tiene su propia expresión cultural. De esta manera, el humanismo ha introducido un nuevo paganismo, de manera que el cristianismo ya no controla o ya no influye en la cultura y no es más un poder motivador en el impulso cultural, por lo menos de Occidente. Por ejemplo, en el materialismo dialéctico propuesto por Karl Marx, el marxismo es una teoría religiosa.
En su interpretación de todo, desde la física y la biología hasta la economía, la historia y la política, el marxismo profesa oponerse a todas las religiones de cualquier tipo. Según la teoría de Marx, la materia es la realidad básica y dentro de la materia hay una ley innata que impulsa a las cosas a cambiar de acuerdo con un proceso que él llama el desarrollo dialéctico. Esta ley ha provocado que la materia se organice en una multitud de formas durante millones de años. Las galaxias y los sistemas solares, los seres vivos, los seres humanos y las sociedades humanas son todos productos de la materia, esta materia organizada por la ley del desarrollo dialéctico. Aunque Marx era en verdad un ateo, todas sus teorías presuponen la no dependencia o autoexistencia de la materia. La materia física, junto con su ley innata de desarrollo dialéctico, están simplemente ahí, existiendo. La materia no depende de nada en absoluto, y toda la realidad es idéntica a la materia o depende de ella. Por esta razón, a pesar de sus protestas en sentido contrario, la teoría de Marx se basa en una creencia netamente religiosa. La creencia religiosa y la cultura son inseparables. Toda cultura es animada por la religión, sea cual sea esta. Una religión restringida al claustro es una monstruosidad. Esta debe expresarse y su expresión jamás es neutral. La religión está en la esencia del ser humano. Es por lo tanto una expresión totalitaria y que participa en la vida completa del hombre. Por lo tanto da a la cultura su fundamento y sirve también como presuposición de toda cultura. Finalmente, puedo afirmar que no existe una neutralidad religiosa en el ser humano.